el día de... Eh, Muchas Bueno, gracias a ti, Meli. dale, te doy la palabra para que iniciemos. Muchas gracias a ti, Meli. ¿Me están escuchando todos? ¿Y me ven también? Sí. Perfecto. Afirmativo. Bueno, gracias, Meli. Gracias a todos los servidores de Vivo por invitarme nuevamente a compartir estos gratos momentos donde nos reunimos aquí todos los contemporáneos, toda nuestra generación, a aprender y hablar un poquitico de eso que nos mueve las fibras, de eso que pensamos todos los días. Bueno, antes de comenzar, pidamos la presencia del Espíritu Santo para que nos asista en esta charla y podamos de manera constructiva poder recibir lo que Dios nos quiere entregar el día de hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Celestial, te damos gracias por tenernos aquí, por disponernos en el alma, en la voluntad, Un para grupo de, para permitir conocer la palabra. eh, ¿me están escuchando? Sí. ¿Me fui? No. Ok. Te pedimos, Señor, que disponga los corazones, que les permitas a todas las personas que han sido llamadas a recibir esta palabra tuya se puedan conectar. Te pedimos, Señor, por todas las personas que no pudieron conectarse, que los asistas en sus necesidades. Te pedimos, Señor, por todas las cosas que en este momento están guardadas en el corazón, todas aquellas cosas que nos hacen aferrarnos más a ti. Las encomendamos, Señor. Damos gracias, Señor, por este momento y nuevamente te pedimos de que el Espíritu Santo sea ministrando desde el inicio hasta el fin de esta sesión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, primero que todo, inicialmente, cuando se pensó en esta reunión, cuando Meli me escribió, me comentó un poco de lo que están a punto, pues estamos a punto de explorar en vivo y va a ser una parte muy grande de lo que es apologética y apologética de las personas que de pronto no sabemos qué es saber sustentar en la Biblia los todos los rasgos de la fe, que tú puedas sustentar fácilmente un bautismo, una trinidad, el por qué te congregas un domingo, cuál es la devoción que le tenemos a la Virgen María, pero más de conocimiento que saber dónde están versículos y capítulos para poder demostrarle ya sea a los hermanos separados, a de pronto a los que vienen debajo de nosotros para enseñar con fundamento. Recordemos de que eh, nosotros, a diferencia de la generación de nuestros padres, somos una generación educada, somos una generación que pudimos estudiar y todo lo demás, y que nosotros siempre vamos a buscar darle contenido a nuestra fe y que el conocer esto, sustentar de dónde viene todo, porque pues lo que creemos no lo creemos porque sí, sino lo creemos porque ya ha habido un trabajo de muchas personas y de muchos años atrás. Entonces, es importante siempre que entendamos esto para poder derramarle la información a los que vienen más abajo. Entonces voy a comenzar rápidamente por acá. Eh, Quiero comenzar. Ahí que están viendo, ahí están viendo el credo de los apóstoles. Estoy viendo la imagen de Conociendo la Sagrada No. Escritura. Y ahí ya. Ahí ya. Entonces, vamos a comenzar un poco dando de pronto un inicio a lo que de pronto se van a poder encontrar en este módulo de apologética y vamos a comenzar a revisar todo esto. Resulta que el credo comienza, creo en Dios Padre. Recordemos de que siempre dentro de lo que cree el cristiano católico, creemos de que sí existe un Dios, pero Dios está en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando nosotros decimos aquí, creo en un Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, le estamos diciendo que creemos en una persona precisamente que es Dios Padre y que es todopoderoso y que es el Padre Creador. Y eso, donde lo vemos, fácilmente lo podemos ver en Génesis. En Génesis nos relatan la historia de la creación y cómo Dios Padre comienza a hacer todo el desarrollo de lo que nosotros conocemos. La segunda parte es, y en Jesucristo, su único Hijo. Recordemos, supongamos, los apartados de Juan 3:16, para que todo aquel que crea en Jesús no se pierda, el unigénito de Dios, solo hay un Hijo de Dios, un único Hijo.
que es nuestro Señor. Recordemos cuando Tomás le dice, Señor mío y Dios mío, lo reconoce como Señor. Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Creemos que bajo Lucas, recordemos que el Evangelio de Lucas, que más adelante lo vamos a explorar, Lucas no conoce a Jesús. Lucas es una persona que es letrada, conocedora, inteligente, y por ende se va a encargar de recopilar el primer pensamiento de la iglesia primitiva, el primer pensamiento de los primeros cristianos como tal. Y Lucas capítulo 1 es lo que conocemos el 90% de la Virgen María. Entonces, cuando nosotros decimos aquí que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y nació de Santa María Virgen, quiere decir que es algo que la iglesia inicial ya ha creído y que nosotros seguimos creyendo. Que padeció bajo el poder de Poncio Pilato, eso lo reconocemos por autoridad. Que fue crucificado, muerto y fue sepultado. Que descendió a los infiernos. Aquí siempre, de pronto en la medida en que se construyó este credo de los apóstoles, voy a hacer un paréntesis acá. Se cree que el credo de los apóstoles fue construido por los 12 apóstoles. Y ahí nació el mito. Nadie sabe la fecha exacta en la cual este credo que nosotros conocemos se creó. Nosotros tenemos el otro credo que es el credo, lo tengo por aquí anotado, el credo niceno-constantinopolitano, que ese es un credo que se hace más adelante, pero debido a herejías y necesidades del momento. Pero este credo de los apóstoles se dice que viene de los apóstoles. ¿Y por qué vienen los apóstoles? Pues porque en el momento en que cada uno se tenía que ir para algún lado, tenía que coincidir en algo. Entonces se cree que esto en sus partes fue cada uno puso un poquito y un poquito y un poquito. Y es fácil de aprender y a partir de ahí se comenzó a regar pues por todo. Y esto se cree que esto ya en el año más o menos 200 después de Cristo ya se tenía concebido y era fácilmente conocido el credo de los apóstoles. Cierro paréntesis y vamos a seguir. Descendió a los infiernos. En Primera de Pedro capítulo 3 nos dice a nosotros que Jesús va a predicarle a los espíritus encarcelados desde el tiempo de Noé. Por eso nosotros creemos de que Jesús cuando es sepultado desciende a predicarle a esos espíritus que habían estado encarcelados desde el tiempo de Noé. ¿Quiénes son esos espíritus? Probablemente gente muy buena que no habían resucitado porque el primer resucitado es Cristo. Que al tercer día resucitó entre los muertos, sabemos de que Dios por escritura resucitó al tercer día, que es donde se le aparece a María, Magdalena y luego a los apóstoles, que subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Sabemos que está sentado a la derecha de Dios Padre porque Esteban antes de morir dice, veo el cielo abierto de par en par y veo a Dios a la derecha sentado a Jesucristo. Entonces sabemos de que Jesús está sentado a la derecha de Dios Padre. Volvemos Todopoderoso. Desde allí viene a juzgar a vivos y muertos. Jesús, siendo Dios, se somete al juicio humano y se somete al juicio humano y a la condena humana, para que una vez resucitado, todos los humanos podamos someternos al juicio divino, ¿ya? Entonces, por eso es que nosotros creemos que desde allí Jesucristo ha venido a juzgarnos. ¿A quién? A todos los vivos y a todos los muertos. Creemos que la promesa del Padre en el Hijo es el Espíritu Santo, un espíritu que proviene del Padre y del Hijo. Creemos en la Santa Iglesia Católica y que la Iglesia es santa. ¿Y santa por qué? Porque su fundador es santo, es porque Jesucristo es santo, fue la única iglesia que Jesús fundó y que por ende, por más errores que podamos tener nosotros como laicos o los sacerdotes o las monjas, el mismo Papa o los cardinales, por más errores que podamos tener, es la falencia humana, pero la iglesia no dejará de ser santa. Seguirá siendo santa porque su fundador Jesucristo es santo. Creemos en una comunión de los santos. ¿Qué quiere decir eso? Que creemos en que las personas que ya murieron y están en el cielo, pues no han muerto del todo, sino que comparten una vida eterna ya. Y no solamente eso, sino que tenemos una comunión de los bienes espirituales, de manera que ellos pueden interceder por nosotros en ocasiones especiales y demás. Creemos en el perdón de los pecados, que eso vino a ser Jesucristo, pero que también está a la mano de la confesión del sacramento instituido por Jesucristo. Creemos que algún día Jesucristo va a venir y nos va a nosotros resucitar en cuerpos gloriosos a una vida donde viviremos felices, saltando, dice la palabra, como siervas, donde olvidaremos todo lo malo, donde no tendremos hambre, donde seremos completamente felices.
Y esto es lo que cree el católico, y en esto recorrido y en esta primera etapa que se viene de vivo, probablemente toquemos los temas más fundamentales de todo lo que cree el católico como tal. Pero antes de iniciar de todo esto, la construcción de la iglesia, porque la iglesia comienza con Jesucristo cuando la funda en Pedro como roca, y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Antes de eso ya existían las escrituras, y es importante primero, antes de conocer la iglesia y qué pasó con la iglesia, con los apóstoles, con los cristianos después de la muerte de Jesús, es necesario primero entender, bueno, ¿qué hay antes que eso? Y antes que eso estaba la Sagrada Escritura. Resulta que la escritura tal como la conocemos hoy en día no era algo que existía en los tiempos de Jesús. Probablemente esto se comienza a recopilar desde el año 70, comienzan a aparecer todos los escritos y todos los demás, y no al alcance de todos. Antes de iniciar les voy a pedir por favor de que quitemos los micrófonos para dar una breve introducción a esto, y vamos a saber quién le pega y quién no, porque esta sesión la vamos a encargar precisamente es conocer de dónde vamos a sacar el fundamento de todo lo que creemos, porque tú conociendo de que la Biblia es palabra de Dios, simplemente a la hora que llegues a sustentar tu fe, lo tendrás como absoluto, que la palabra de Dios no pelea con nadie. Y aquí es donde vamos a ver de dónde surge todo esto y por qué nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios. Entonces les voy a pedir en ese momento que desactiven los micrófonos, los que puedan hablar, y que comencemos con esto acá. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo para que todo el que en él no perezca, sino que tenga vida. ¿Quién le pega a este? A ver cómo estamos en conocimientos En de Biblia. abundancia. En abundancia, ¿quién da más? Eterna. Bueno, esa de abundancia, necesita leer. Mentira, molestando. Depende Vida de la eterna. traducción. Está bien, vida eterna. Siguiente. En el principio existía la y la estaba junto a Dios. Ah, está fácil, pues. ¿Cuál es ahí? Palabra. La palabra, ahí mismo se está sapeando la Sí. escritura. Vamos con la siguiente. Yo soy la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí. El camino. Camino. Camino correcto. Acá, yo soy el vivo Pan. bajado del cielo. Pan. El pancito, claro, el pan. Si me amáis, guardaréis mis Mandamientos. mandamientos. Qué juicio. Mas la hora viene y ya está aquí en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en... Porque así son Verdad. los adoradores. En espíritu y en verdad, correcto. Porque así son los adoradores que el Padre busca. Yo soy la... Ah, bueno, esta está repetida. Y conoceréis... La verdad. Y la verdad está fácil, no sé por qué es tan fácil, la verdad. Yo soy la... vosotros los sarmientos. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque sin mí no podéis hacer nada. Para que todos sean uno como tú, Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me has Amado. Enviado. que tú me has enviado, que tú me has enviado. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tenga en el primerito. Abundancia. Esa era en abundancia. Jesús le dice, yo soy la y la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. ¿Cuál es esa? ¿Quién da? ¿Quién da? La vida. ¿Quién da más? Hay algunas Biblias que dicen la vida
y hay otras Biblias como la Biblia de Jerusalén que dice yo soy la resurrección. Eso vamos en algunas Biblias, en este pasaje lo puse precisamente porque vamos a encontrar precisamente eso. Entonces, no está mal lo uno y lo otro, sino que son cuestiones de traducciones que vamos a ver más adelante, ¿vale? Jesús le dice, no te he dicho que si crees verás la de Gloria de Dios, Dios. la gloria de Gloria. Dios, correcto. Respondió Tomás, Señor mío y Dios mío. Dios mío, correcto. En verdad os digo, el que cree en mí hará también las obras que yo hago y aún mayores porque yo voy al Padre. Padre. Correcto. Ok, ya terminamos. Entonces vamos a comenzar con algo muy sencillo y es, ¿quién escribió la Biblia? Si yo les preguntara a ustedes quién escribió la Biblia, ¿qué responderían? ¿Quién escribió la Biblia? El hombre inspirado por Dios. El hombre inspirado por Dios, dice Camila. ¿Quién dice? Sí, Perfecto. ¿Quién tiene alguna otra respuesta, alguna otra aproximación o que cree o tiene alguna percepción o algo que le hayan dicho o algún Y pensamiento guiado por el enredado que tenga Espíritu con eso? Santo. Guiados por el Espíritu Santo, perfecto. ¿Alguien tiene alguna anotación? Listo. Pues yo sé que el Antiguo Testamento fue por los profetas, perdón, por los poetas, ay, ya se me olvidó, por los poetas y profetas, sí, por los profetas y el Nuevo por los apóstoles, fue inspirado a los apóstoles. Gracias, Valen, así es. ¿Quién escribió la Biblia? Toda escritura está inspirada por Dios, como decían ahorita, toda la escritura está guiada, inspirada, está suscitada, está anhelada, está guiada, está todos los sinónimos que usted le quiera poner. Toda escritura está guiada por Dios y es útil ¿para qué? Para enseñar, para, ahí dice, debatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para un trabajo bueno. O sea, Dios nos está diciendo a nosotros, ¿quieres ser un experto y quieres hacer el trabajo siempre bueno? Lee la Biblia, porque toda la Biblia está inspirada por Dios. Y en la Biblia lo que nosotros vamos a conocer es cómo relacionarnos sanamente con el prójimo y eso lo traducimos en el trabajo y todo lo demás. Incluso hay muchos estudios aquí cortico, pues ya que se me viene a la cabeza, de empresarios y todo eso, dicen que los empresarios más exitosos de todos los que ascienden hasta el nivel más alto de una organización, generalmente son las personas que desarrollan las habilidades blandas como autodominio, comunicación, como buenas relaciones, como empatía, como saber soportar un fracaso y no tomar decisiones así. Todo esto son cualidades que la espiritualidad del cristiano por medio del Espíritu Santo y por medio de la lectura está preparado para hacer. ¿Qué quiere decir eso? Que el cristiano por excelencia está diseñado para ser líder. Por eso dice la escritura que basta un poquitico de levadura para que toda la masa esté fermentada, un poquitico de sal para que todo pierda, para que todo gane buen sabor. Nos dice también la escritura en 2 de Pedro 1, 20 al 21. Pero ante todo tengan presente que ninguna profecía de la escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque ninguna profecía ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado por parte de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces Bueno, ya terminamos ya de pues, darle fundamento voy a ir a a nuestra creencia de lo que terminar dijimos de recogerlo. y es que toda la Biblia está escrita por hombres de carne y hueso, pero que todos los hombres han sido movidos por por el Espíritu Santo y han hablado por parte de Dios. En ese orden de ideas, aquí voy a hacer aclaración de dos cosas. ¿A quién le corresponde la correcta interpretación de la Biblia en cuanto a la profecía? ¿Qué dicen ustedes? ¿A quién le corresponde la interpretación de la Biblia? Entonces, ¿quién da? ¿Quién se atreve? ¿A quién le corresponde la interpretación de la Biblia? ¿Al magisterio? Exactamente, Karen, al magisterio de la Iglesia Católica. Es la función de la Iglesia, pastorear a las ovejas y las pastorea por medio de enseñándoles lo que la palabra de Dios quiere decir, ¿ya?
Esa es la misión de la iglesia y eso lo podemos encontrar ahorita más ratico les dejo el documento, lo envío por vivo, que son unas encíclicas pequeñas y unos documentos que vienen después de unos concilios muy cortos, pero importantes que los sepamos como católicos también. Te los dejo, ¿listo? ¿Quién escribió entonces la Biblia? Hombres de carne y hueso inspirados por el Espíritu Santo. Vamos a seguir por acá. Y vamos a dar una mirada al pasado. ¿Qué tenían los apóstoles? Los apóstoles en el tiempo de Jesús, ¿qué existía? ¿Qué existían ellos? ¿Con qué se guiaban? Cuando entraban a las sinagogas, ¿qué tenían? Pues tenían el Tanaj y tenían la Septuaginta, ¿ya? ¿Qué es primero? El Tanaj. ¿Qué es primero? El Tanaj. ¿Y por qué primero es el Tanaj? Pues porque recopila el Tanaj tiene incluido el Pentateuco, que el Pentateuco recordemos que son los primeros 5 libros de la Biblia, que es el libro de Génesis, Éxodo, Número, Deuteronomio. ¿Y cuál falta? ¿Cuál está faltando? ¿Cuál es el quinto? Levítico. Y Levítico. Entonces, el Tanaj tiene incluido el Pentateuco y recordemos una cosa acá. Sí existen versículos bíblicos en donde Dios da la orden explícita a Moisés de escribir absolutamente todo. Sí existen versículos bíblicos y varios. Existen unos 3/4 versículos donde Dios le dice a Moisés, escriba todo lo que va a pasar, escriba las guerras que se vienen para que todo quede documentado. Y es por eso de que nosotros, el autor de esos libros, pues es Moisés. En la mayoría de los libros que se desconcede ahí es Moisés. Resulta que todo eso lo conocemos generalmente en muchos escritos del Antiguo Testamento, es por orden de Dios, pero no hay ningún versículo en el Nuevo Testamento donde Dios dé la orden de escribir ningún libro del Nuevo Testamento. ¿Por qué esto? Lo vamos a ver más adelante, pero entender de que lo que es el Tanaj, el Antiguo Testamento, fue una orden de Dios escribirlo y está escrito en muchos versículos. El Taná está compuesto y está escrito en 2 idiomas, hebreo y arameo, y tiene 24 libros, pero resulta que para facilidad de lectura, pues estos libros se han dividido en ¿qué? Pues primera de Crónicas, segunda de Crónicas, primera de Reyes, segunda de Reyes, primera y segunda de muchas cosas. Entonces, de 24 pasan a 39 libros, y por eso es que el Nuevo Testamento de la Biblia protestante va a contener 39 libros, porque ellos se van a basar en el Tanaj como tal. Ellos en algún momento de la historia van a decir, vamos a volver al inicio, y por eso es que ellos tienen 39 libros, que es los que tiene el Tanaj, que eran las escrituras que utilizaban los judíos en aquella época, escrita en hebreo y en arameo, que comenzó aproximadamente en el siglo X antes de Cristo y se desarrolló por completo hasta el siglo II antes de Cristo. ¿Qué pasó con la Septuaginta? Con la Septuaginta pasa algo curioso. Voy a hablar de rasgos generales para luego adentrarnos un poco en la historia. La Septuaginta es la traducción del Tanaj al griego, pero resulta que cuando traducen al griego, en el transcurso en que se van traduciendo todos los libros, porque no todo se traduce de una, sino que desde el siglo III antes de Cristo, es decir, un siglo antes de consolidarse el Tanaj, se comienza a traducir todo al griego. Se consolida oficialmente en el año 393 después de Cristo, pero contiene 46 libros porque hay libros incluidos que es del habla griega. Entonces, la Septuaginta tiene la característica de que, como es escrita y es una traducción al griego, va a tener la bondad de tener otros libros que son escritos en griego. Y esos libros son los que vamos a conocer como los deuterocanónicos, ¿ya? Esos son los libros deuterocanónicos, que los protestantes y los hermanos separados en la fe dicen, eso no tiene por qué estar en la Biblia. ¿Por qué? Porque inicialmente el Taná, en lo que es el idioma hebreo y arameo, no están contenidos esos libros. Más adelante vamos a echar un vistazo a qué pasó en ese momento en específico. Pero ¿por qué los católicos utilizamos la Septuaginta? ¿Por qué nosotros los católicos
Nos hemos basado siempre en la Septuaginta. Eso no ha sido porque sí, esto no ha sido porque en algún momento la iglesia dijo por rebelde, nos basamos en esta y ya no. Es porque todo tiene un contexto histórico y porque todo tiene una historia y unos mártires, que es la otra parte que desconocen los hermanos separados en la fe. Y aquí voy a hablar mucho de los hermanos separados en la fe porque quiero que como católicos podamos entender nuestra naturaleza y porque entendiendo de dónde venimos, sabemos muy bien para dónde vamos y que nuestro llamado nunca será estar en crear división con nuestros hermanos separados en la fe, sino en llamar las ovejas que han estado alejadas. Y que este conocimiento nos sirva a nosotros para explicar en algún momento con mucha claridad a aquellos que no saben. ¿Por qué la Septuaginta y por qué los católicos utilizamos la Septuaginta? Esto viene de un contexto histórico desde acá. Y a mí ese es el reino que consolidó el rey David, ¿ya? Este fue el reino que consolidó el rey David y se mantuvo hasta el rey Salomón. Después del rey Salomón, pues, hermanos, como ustedes ya saben, tuvo muchas mujeres, entonces el pueblo se llenó de mucha cosa y un reino que está dividido por dentro, sabemos de que no puede subsistir y entonces la parte se dividió y el reino de arriba se llamó el reino de Israel y la parte de abajo se llamó el reino de Judá. Valentina Restrepo, yo quiero preguntarle algo aquí que seamos observadores. ¿Qué puedes notar? ¿Qué puedes notar de particular que tiene el reino de arriba? ¿Qué puedes notar de particular que tiene el reino de abajo? Con lo que ves. Si tú no ves nada, dime no, yo no veo nada. Pero que tú puedes de pronto mirar ahí y decir como que, bueno, está esto de curioso, no sé, esto pasa en el sur, esto pasa en el norte, o de pronto no sé. ¿Qué es de curioso? Con toda la tranquilidad, Valen. Yo sé que tú sabes, por eso te lo pregunté. Yo sé que tú sabes. Pero como en relación como A la a la, localidad, a la a cómo quedaron distribución. ubicados, a la distribución, a cómo quedaron ubicados y lo que conformó el reino de Judá y lo que conformó el reino de Israel. Si alguien quiere y ha visto ya alguna particularidad, prenda el micrófono y por favor nos dice. No tiene que ver con la forma, sino que tiene que ver con lo que está escrito ahí. Pues no sé, como la ubicación de Jerusalén, por ejemplo. Exacto, esa es la respuesta. Jerusalén. ¿Dónde quedaba el templo de los judíos? El templo de Jerusalén, en Jerusalén. Quiere decir que la parte de abajo concentró y fue muy fuerte religiosa y políticamente. ¿Por qué? Porque tenían acceso al templo de Jerusalén y todos los de Hebrón, Berseba, Laquis, que eran ciudades principales del reino de Judá, podían migrar al templo de Jerusalén. Pero ¿qué pasó con el reino de arriba? Como no tenían acceso a Jerusalén, pues un reino que se pervirtió, muchos dioses, estaba Samaria, sabemos de que en algún momento los samaritanos, la samaritana decía, ¿por qué hablas conmigo si usted y yo no hablamos? Pero ¿por qué es que no hablamos? Porque ya se tenían rabia porque es que los judíos decían en algún momento. O sea, eso se volvió una melcocha de religiones allá arriba y por eso es que nosotros no nos hablamos ni nada, porque ustedes tienen una recocha de lo que creen, en cambio la salvación viene de los judíos, es lo que dice Jesús, ¿ya? Eso nos da a entender a nosotros, como ya les dije, que la parte de arriba va a tener una pérdida de espiritualidad y una pérdida de religiosidad, ¿ya? ¿Qué va a pasar con esto? De que más adelante, ¿alguien sabe un poquito de lo que es el exilio de Babilonia? ¿Alguien ha escuchado un poquitico del exilio de Babilonia? ¿Nadie? Bueno, voy a contar. Resulta que en algún momento llegó este man, Nabucodonosor, el rey Nabucodonosor, y resulta que él invadió todo esto, ¿ya? Y él sometió y esclavizó a todos los judíos que ustedes ven aquí en el reino de Israel, los esclavizó a todos. Y el exilio de Babilonia es que los judíos se regaron por todo el imperio babilónico. Miren muy bien esto porque les voy a mostrar otra foto. Miren muy bien esto donde está ubicado el reino de Israel, donde están ubicados los dos. Y ahora les voy a mostrar el imperio de Babilonia. Este fue el imperio de Babilonia. Entonces quiere decir de que acá, miren, acá está Jerusalén y este es todo el imperio babilónico.
Y el exilio de Babilonia quiere decir que los judíos que estaban acá, ¡pah!, se regaron por todo este lado de acá, por todo el oriente de acá se regaron. Fueron esclavizados, pasaron muy malos ratos, tiempos duros y todo lo demás, y sobre todo lo que significaba de que Nabucodonosor profanó todos los templos, destruyó el templo de Jerusalén. Ahí está la destrucción del templo de Jerusalén como la conocemos. Aquí pues todo se profanó, las copas, todo. Y comenzaron a vivir los judíos en toda la diáspora. ¿Qué es la diáspora? Afuera de Jerusalén. Cuando yo hable de la diáspora y cuando ustedes hablen de la diáspora, entiendan, es todo lo que va afuera de Israel, ¿ya? ¿Qué pasa después en la historia? Si hemos visto películas de Alejandro Magno, ¿cierto? Entonces resulta que hemos visto muchas películas de Alejandro Magno y efectivamente este man existió. Ese man era un rey, como ya sabemos, lo presenta, un rey con mucha valentía, con mucha inteligencia. Y resulta que todo lo que conocimos del Imperio Babilónico cuando llegó Alejandro Magno más o menos en el año 390 y pico, esto fue lo que conquistó Alejandro Magno. Como ustedes pueden ver, ocupó lo que era el imperio de Babilonia. Pero Alejandro Magno, ¿de dónde viene? Alejandro Magno viene de la parte norte de Grecia. O sea que todo este imperio que ustedes ven en amarillo van a hablar griego. Entonces voy a volver a irme al pasado. Unos judíos que estaban encerrados, que después del exilio de Babilónica se regaron por todo el oriente, que fue conquistado por el Imperio Babilónica, pero que después Alejandro Magno conquistó e impuso pues una comunicación transversal en todo su imperio, que era el griego como tal. Por eso en toda la parte amarilla que usted va a ver por acá, se hablaba griego. ¿Y por qué es importante la Septuaginta? Porque al momento de que Jesús existiera, aproximadamente el 50% de los judíos vivían en Israel. El otro 50% de los judíos vivían en la diáspora. Unos estudiosos dicen que el 60-70% vivían en la diáspora. ¿Qué quiere decir eso? Que el 50, 60, 70% hablaban griego y no hablaban arameo y no hablaban hebreo. ¿Por qué? Porque muchos años atrás ya habían sido esparcidos por todo el oriente. Entonces, ¿por qué la Septuaginta? Porque es que la traducción va a permitir de que la escritura esté en todas las sinagogas. Los estudiosos dicen que al tiempo de Jesús ya todas las sinagogas tenían escritos. Es decir, que podían, haga de cuenta una misa, podían hacer la lectura de la palabra todas las sinagogas. Y en todas las sinagogas de los judíos habrían papeles para leer. Y eso lo permitió que la construcción del Tanaj, y lo permitió que se pudiera traducir eso al griego para que toda la diáspora donde se concentraban la mayor parte de los judíos pudieran seguir siendo evangelizados. Tal. ¿Por qué la Septuaginta? Porque responde a la necesidad del momento. ¿Por qué la Septuaginta? Porque es el idioma transversal que se va a hablar. Incluso, dato curioso, los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, todos son en griego. Y eso nos da a nosotros a entender de que lo que predominaba en el momento era el idioma griego. Y por eso es que la Septuaginta la comienzan a utilizar la iglesia primitiva para sus estudios como tal. Vamos a dar más razones y esto es muy importante entenderlo porque es que ahí vamos a encontrar las principales diferencias de la Biblia católica y la Biblia protestante. ¿Por qué la Septuaginta? Porque tenía uso por los autores del Nuevo Testamento y por la iglesia primitiva. Un factor crucial para la autoridad de la Septuaginta en la iglesia primitiva fue amplio uso por los autores del Nuevo Testamento. Se estima que la mayoría de las citas del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento provienen de la Septuaginta. Y estas citas a veces influyen en pasajes de libros deuterocanónicos o aluden a ellos. Si no entendieron eso, se los voy a explicar. Resulta que ya les dije que los protestantes basan el Antiguo Testamento en el Tanaj. Y el Tanaj está escrito en hebreo y arameo. Entonces, Isaías 7:14 en el Tanaj, alguien lo puede buscar si quiere, ya lo puede buscar y puede buscar Isaías 7:14 Tanaj, y en el Tanaj va a decir esta cita. Por tanto, el Señor mismo os dará una señal, que una joven, la palabra es joven, concebirá y dará a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Según la tradición de la Biblia protestante, ellos tendrían que tener en su traducción, porque es Antiguo Testamento, una joven concebirá, pero resulta que usted lee
la Biblia Reina Valera, Dios habla hoy, latinoamericano. Usted lee muchas Biblias que son de carácter protestante y usted va a ver de que esa parte la van a tener como la Septuaginta. He aquí que una virgen concebirá y dará luz. ¿Por qué la ponen así? Pues para que haya congruencia en la profecía de Mateo 1:23, porque aquí Mateo habla en griego. Esto se habla en griego y en griego él la describe como la virgen. Entonces, con ánimo de que los protestantes puedan encontrar una similitud en las profecías y sea de más fácil lectura, pues cambian una traducción que es de la Septuaginta y se la meten al Tanaj, que es lo que ellos utilizan. Entonces, ¿por qué los católicos le damos más fuera a la Septuaginta? Pues porque sencillamente hace cumplimiento en una lectura a la profecía. La Septuaginta que dice, he aquí por tanto que el Señor mismo dará una virgen. Y ese es el idioma que utilizan los apóstoles y la iglesia primitiva. Entonces, eso es una razón fundamental por la que nosotros creemos de que la Septuaginta tiene autoridad hasta ese momento, pero vamos a ver cómo la iglesia la va a venir a dar autoridad más tarde. Resulta que en el año 382, el Papa San Dámaso I dice, ya se estaba acabando el concilio de Roma que él convocó y por allá le dijo, Papa, hay un tema que está por allá que va a comenzar a surgir y resulta pues que en vista de que hay más libros griegos, quieren meter, algunas Biblias septuagintas tienen unos libros griegos que ya no son, porque no comparten unicidad en el Evangelio. Necesitamos darle una forma a la Septuaginta para que puedan establecerse cuáles son los libros que nosotros oficialmente vamos a hablar. Y San Damaso dice, uy, pero vea, ya se está terminando el concilio y yo no tengo tiempo para eso, para dedicarme como a eso. Aquí lo que vamos a hacer es un decreto. Y cogieron y escribieron un documento rápido y San Damaso dijo, estos son los libros que van a conformar el Antiguo Testamento y establece 46 libros. Los 39 que tienen los protestantes que son del Taná, pero le va a agregar 7 libros más para tener un total de 46 libros en la Biblia. ¿Ok? Fue un documento que se escribió y fue algo informal que dio fruto en ese concilio de Roma. Fue algo de último momento donde no se examinó, sino que simplemente se estableció. Y antes de establecerlo, el Papa San Damaso le dice a San Jerónimo, parcero mío del alma, necesito que usted me traduzca toda la Biblia de la Septuaginta al latín. Y San Jerónimo comienza a traducir toda la Biblia y es lo que conocemos como la Biblia Vulgata. La Biblia Vulgata es la primera Biblia en latín que nosotros conocemos. Y la Biblia Vulgata, que fue la que la iglesia dijo, esto es Biblia y esto es palabra de Dios, constituyó de 46 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros en el Nuevo Testamento para un total de 73 libros. En el año 393 es en el concilio de Hipona. Recordemos que San Agustín, siempre viene San Agustín ¿de qué? De Hipona, en el concilio de Hipona, donde participó activamente San Agustín, el San Agustín que conocemos, el lujurioso que se santificó, que conoció a Dios, ese man que participó activamente, participó en el año 393, es decir, 10 años después del Papa San Dámaso, y confirmaron el canon, y dijo, eso que escribieron en el canon de Roma hace 10 años, hoy por hoy le vamos a volver a dar respaldo, sino que hoy por hoy ya lo vamos a oficializar. Y en el año 393 de Concilio de Hipona se establece mundialmente que la Biblia es palabra de Dios. ¿Alguien me puede decir aquí qué significa la palabra Biblia? ¿Qué creen que significa la palabra Biblia? Me preocupa el silencio, de pronto estoy muy rápido, hablando muy enredado, ¿no me están entendiendo? ¿O todo bien? Viene de la palabra biblioteca, creo, que significa libros, ¿no? Correcto, Laura. Viene la palabra biblioteca, significa biblioteca o recolección de libros. Básicamente significa la palabra Biblia. Y le va a decir la Iglesia Católica al mundo, desde el año 382 con el Papa San Dámaso I, mundo, esto que yo les digo aquí es Biblia y esto es la palabra de Dios. Y se
le soporta la autoridad del concilio de Hipona. Ahora la pregunta es, entendiendo esto, ¿todas las Biblias son iguales? La respuesta es no. No todas las Biblias son iguales. Nuestra Biblia, ¿cuáles son los libros de idioma griego que la Iglesia Católica va a consolidar en la Biblia que presenta al mundo? Son estos libros que tenemos acá. Tobías, Judí, Sabiduría, Eclesiástico o Sirácides, Baruch, incluye una parte de Carta de Jeremías, Macabeos y Macabeos 2. Y esos son los 7 libros del Antiguo Testamento que están incluidos en la Biblia católica. Ahora, ¿por qué estos libros son importantes y por qué es que nosotros tenemos a veces tan grandes diferencias con varias religiones de carácter evangélico protestante? ¿Por qué? Pues sencillamente porque es que en estos libros que nosotros incluimos acá se concentra una rica doctrina de la Iglesia Católica que solo es fundamentada en esos libros. Ejemplo, voy a hacer una pregunta acá. ¿Cuántos ángeles son mencionados en la Biblia? ¿Cuántos ángeles son 3. mencionados en la Biblia? ¿Quién dijo 3 que no vi? ¿Quién dijo 3 que no vi? ¿Quién dice más? ¿Cuántos ángeles son mencionados en la Biblia? Sí, son 3, Miguel, Gabriel y Lucifer. Listo. ¿Quién más? Miguel, Gabriel y Rafael. Perfecto. En total son 4 muchachos los que menciona la Biblia. San Gabriel, que es de la Anunciación. San Miguel Arcángel, que lo vemos en Apocalipsis en el libro de Daniel. Lucifer y el Ay, ángel creo San Rafael. San El Rafael. ángel San Rafael, donde aparece únicamente en el libro de Tobías. Y por eso es que los protestantes dicen, cuando ustedes mencionan al ángel, están hablando de una herejía. Pues, ¿por qué? Pues porque ellos no tienen ese libro. Lo que para nosotros es palabra de Dios, para ellos no es palabra de Dios. Porque no tienen ese libro y no conocen. Entonces, conserva rica doctrina. Aquí, en el libro de Tobías, por eso es que nosotros conocemos el ángel San Rafael, es el intercesor por excelencia, por decirlo así, de los novios, de la pareja o también de la sanación, porque el papel que cumple aquí en el libro de Tobías el ángel San Rafael es una misión de amor y es la única historia, por decirlo así, de amor que tiene la Biblia, la historia de Tobías, el libro de Tobías, donde San Rafael cumple un rol de intercesor para mediar por la salud de alguien, pero también para encontrar a 2 personas que ya habían estado desde el cielo elegidas para estar juntas. ¿Qué otro libro importante hay acá que conocemos? El libro de sabiduría que se los atribuimos a Salomón. El libro de sabiduría en capítulo 9 va, y aquí se los digo como a experiencia personal, y es el libro de sabiduría en capítulo 9 relata la oración que Salomón le pidió a Dios, que se encuentra en Primera de Reyes también, y dice que Salomón, Dios se le aparece en sueños a Salomón y le dice, mi hijo, en honor a David, su papá, pídame lo que quiera que yo se lo voy a dar. Y él dice, yo lo único que quiero es sabiduría para administrar todo lo que mi padre me dejó. Y así fue tanta la humildad que tuvo Salomón, que eso fue tan agradable ante los ojos de Dios, que dice que no hubo rey más rico aparte de Salomón. Nadie tuvo más riquezas, que fue más rico que David, mucho más próspero. Incluso por eso dice Jesús, ni aun Salomón se vistió en un lino tan fino, ni aun Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón fue el rey más rico de todos. Y aquí, cuando ustedes sientan que necesitan sabiduría, vayan a este capítulo, Sabiduría capítulo 9. Es un libro que les va a hablar de cómo Salomón pidió sabiduría a Dios y de pronto la manera en que se espera que un corazón conforme al de Dios. Bueno, sabemos de que Salomón al final pues prostituyó su corazón y todo lo demás, pero en ese momento, pues mi muchacho habla desde el corazón, ¿cierto? Tenemos también Primera de Macabeos y Segunda de Macabeos, que son libros Bueno, yo supremamente... tengo una pregunta. ¿Sí?
¿Por qué los protestantes quitan ese libro de la sabiduría? No es que quiten ese libro de sabiduría, sino que no contemplan todos estos 7 porque están escritos en griego. Y como ellos se basan en el Tanaj, y el Tanaj solo fue escrito en hebreo y en arameo, ellos dicen que no constituye como parte de las raíces del Antiguo Testamento, ¿ya? Pero entonces supongamos, ellos dicen que por eso no incluyen estos libros que son escritos en griegos y los consideran apócrifos. El nombre que los evangélicos y los protestantes le dan a estos libros son apócrifos, nosotros le damos el nombre de deuterocanónico. ¿Listo? Disculpe, ¿Sí? una pregunta. ¿Y el libro de Job? El libro de Job está ahí, también lo tienen los protestantes. Ah, ok, El gracias. libro de Job también es un libro que compartimos la Biblia protestante como la Biblia católica. Únicamente son estos libros que la razón principal por la que ellos no los tienen es porque, aquí tengo la presentación, es porque los reformadores protestantes del siglo XVI, como Martín Lutero en el año 1520 y pico, que hubo la reforma protestante, el quiebre, la división más grande que ha tenido la historia del mundo mundial, todos profesábamos, todos compartíamos una Semana Santa juntos, todo el mundo glorificaba a Dios en unas fechas especiales, bien ricos, bien melitos, haciendo ayuno, oración, vigilia y todo lo demás, hasta que en 1520 y pico hay una división, la división más grande del mundo, y es la división en lo que cree el mundo. Y vuelvo y digo, y en esta sesión me voy a enfocar mucho en que ustedes comprendan el pensamiento católico, por eso digo los protestantes y los católicos. Los protestantes siempre han buscado la manera de separarse de los católicos, en todo. Por eso es que ustedes van a encontrar que en el Antiguo Testamento ellos van a mencionar a Dios como Jehová y nosotros vamos a mencionar a Dios como Yahvé. Siempre han buscado eh, diferenciarse. Es por eso de que en el año, en el siglo XVI, en el año 1525, con la reforma de Martín Lutero busca volver a las fuentes de la fe cristiana y todos sus seguidores. Entonces ellos van a concebir y se van a volver a decir, hey, la Septuaginta, después de que ya se había aprobado en los concilios del año 383 y 393, 1200 años después, llega este man de Martín Lutero, este descarriado, y dice, vamos a volver al Taná, y crea división en la iglesia, y desde ahí los protestantes nunca van a incluir estos libros. ¿Qué ha pasado hoy por hoy al sol de hoy? La Biblia latinoamericana, que por excelencia es una Biblia de estudio de los protestantes, y la Biblia Dios habla hoy, y hay otra Biblia de ellos que no recuerdo, las ediciones actuales ya comenzaron a incluir el libro de sabiduría. ¿Qué quiere decir eso? Pues que tarde que temprano van a terminar por darse cuenta de que esto viene por historia, y que si incluyeron un libro con idioma griego, pues ¿cuál diferencia va a ser a aprobar en algún momento los 7 libros que desde el año cero ya estaban ahí incluidos como autoridad, se basan los primeros cristianos? Segundo, pues cuestionaron la Septuaginta diciendo que como la traducción es griega, los griegos tenían muchos dioses y todos los demás, y que no conservan estos libros, que no conservan la unidad del Evangelio. Entonces dice que por eso no se aferran a la Septuaginta, pero entonces sí en las traducciones del Taná incluyen la traducción griega de la Septuaginta. Y otra cosa por la que nosotros creemos, pues ya les dije y lo exploramos, es por la iglesia primitiva. ¿Pero por qué es importante la iglesia primitiva? Pues porque la Biblia nos dice a nosotros en Timoteo 3:15 de que para que sepas cómo es conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es la iglesia para nosotros los católicos? Columna y baluarte de la verdad, y lo dice la palabra. ¿Y quién es la verdad? Cristo. Entonces volvamos a esto. ¿Qué es la iglesia? La columna y baluarte de Cristo. Es decir, que si usted quiere estar en la verdad, si usted quiere estar en Cristo, debes aferrarte a la iglesia, porque la iglesia es la columna y baluarte de toda la verdad. Entonces, por eso es que los católicos tenemos 3 fuentes de la verdad. Uno, la Biblia, que ya sabemos cómo está conformada, ya sabemos los orígenes de la Biblia, ya sabemos por qué los católicos utilizamos la Biblia de la Septuaginta, lo utilizamos como referente, y por qué los católicos tenemos 46 libros y no 39, pero también entendemos de que la misma palabra nos ha dicho a nosotros de que la iglesia también tiene autoridad, porque a ellos se les ha dado el ministerio de leer e interpretar las Sagradas Escrituras,
Y por último, la tradición apostólica, que básicamente es porque como la iglesia primitiva hacía esto, pues nosotros también hacemos esto. Como la iglesia primitiva ya tenía el credo de los apóstoles, pues nosotros hacemos el credo de los apóstoles. Como la iglesia primitiva utilizaba y se basaba en la Septuaginta, nosotros también. Como Mateo, que escribió en griego y todo lo demás, se basaba en la Septuaginta para hacer coincidir profecías, nosotros también nos basamos en la Septuaginta. Por eso es que lo que es la tradición, el magisterio de la Iglesia Católica y la Santa Escritura son las tres fuentes de la verdad para el católico. ¿En qué diferimos con los protestantes? Que ellos solo van a decir, solo existe una fuente de la verdad y es la Biblia. Por eso el lema de ellos, sola escritura. Y eso es lo que nos vamos a encontrar siempre. Sola escritura, que quiere decir únicamente la escritura. Solo nos basamos únicamente en la escritura. Pero adivine qué dice Juan cuando Juan termina el Evangelio de Juan. Y muchas otras cosas hizo Jesús que no están escritas en este libro porque no se alcanzan para escribir todas. Es decir, que hay muchas verdades que no están en la Biblia. ¿Y que están dónde? En la tradición oral, que es la iglesia, que está en lo que ya estableció la iglesia, que son las enseñanzas de Cristo, que es el magisterio de la iglesia. Ahora, vamos a hablar de generalidades acá. Y hay 46 libros en el Antiguo Testamento y la lengua principal, como ya sabemos de que constituye el Antiguo Testamento católico, el Tanaj, va a tener hebreo y arameo, más los 7 libros en griego, entonces tiene un total de 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. ¿Qué nos va a decir el Antiguo Testamento? La historia de la salvación antes de la venida de Jesús, la creación, la alianza con Abraham, la liberación de Egipto, la ley de Moisés, la historia del pueblo de Israel, los profetas y la esperanza mesiánica. El Nuevo Testamento va a comprender 27 libros donde solos van a estar escritos en griego. ¿Qué va a enseñar? La vida, enseñanzas, muerte, resurrección de Jesucristo, el inicio y expansión de la iglesia primitiva y la esperanza del reino de Dios. Generalidades de la Biblia, vamos a encontrar lo siguiente. El Antiguo Testamento está conformado por estas categorías de libros, por decirlo así. Como ya sabemos, el Pentateuco está incluido en el Tanaj y nosotros utilizamos también el Tanaj. Por eso es que tenemos los primeros 5 libros, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Tenemos libros históricos que nos van a hablar, como su nombre lo dice, de historia, que son todos estos libros. Tenemos libros sapiensales o de sabiduría o de inteligencia o de conocimiento, que son todos estos libros acá. Como experiencia personal también les voy a compartir algo. Yo en algún momento, antes de conocer a Dios, pues sí fui muy de eso, la ley de la atracción y todo este cuento, ¿no? Todo este cuento que el mundo le vende a uno cuando no conoce a Dios. Es que sí, o sea, muchos libros también que son muy buenos, por gurús, pues de empresarios, piense y hágase rico, Club de las 5 de la mañana, actitud mental positiva, inteligencia emocional, muchos libros, muchos libros. Todo esto, muchachos, cuando yo me adentré en la Biblia, todo esto tiene raíces en los libros sapiensales. Basta con que ustedes se lean Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares y Eclesiástico para que ustedes se den cuenta de que hay un misterio encerrado en la Biblia y es el misterio de saber entender y comprender una realidad y cómo convivir con esa naturaleza que Dios ha creado, con ese universo que Dios ha creado. Y cuando tú te ordenas en un orden natural de Dios, vas a los tiempos de Dios. Por eso hay que hay veces que vos decís, hay gente muy sabia, pues porque sabe tomar decisiones acertadas, pero decisiones con la sabiduría humana, no. Dice Sabiduría capítulo 9, aunque un hombre sea perfecto en los hombres, será tenido en nada si le falta la sabiduría que viene de Dios. Porque es que la sabiduría de Dios te hace estar en los tiempos de Dios, te hace entender lo que Dios quiere en cada momento, cómo Dios lo quiere, de qué manera lo quiere y todo lo demás. Libros sapiensales para que nos leamos mucha riqueza acá. Tenemos el libro de los profetas mayores. Mayores, ¿por qué? Porque principalmente nos van a hablar a nosotros de Jesucristo. De Jesucristo, su mensaje es un mensaje muy fuerte de la venida de Jesucristo, profecías. Isaías, ahorita ya lo leímos, capítulo 7, versículo 14. He aquí que una virgen concebirá, ya nos están diciendo 700 años atrás, de que una virgen en algún momento iba a concebir, y esto nos van a hablar los profetas mayores.
Los profetas menores son los que van a hablar de Jesucristo, sí, pero también se van a enfocar en profecías del momento, se van a enfocar, un momento por favor, se me va a descargar el portátil. Los menores nos van a hablar de Jesucristo, sí, pero nos van a hablar también de las profecías del momento, nos van a hablar de las cositas que necesita el pueblo al momento. Voy a hacer una aclaración y un paréntesis acá porque es importante que nosotros comprendamos esto. Hace parte de nuestra creencia y nuestra doctrina. Juan, ¿qué significa la palabra profeta? ¿Significa que son las personas que adivinan el futuro? La respuesta es no. ¿Qué es un profeta según la Biblia? Aquel que habla las palabras de Dios. Es aquel que lleva el mensaje de Dios, y el mensaje de Dios puede estar diseñado para prevenir del futuro. El mensaje de Dios puede estar para un mensaje de arrepentimiento, como lo veíamos en Jonás, que Jonás no quería ir porque sabía que iba a perdonar al pueblo y no quería llevar ese mensaje de arrepentimiento. También para alentar al pueblo, palabras para alentar al pueblo de que, supongamos en algún momento, Isaías decía que van a llegar momentos gloriosos donde va a liberar el cautivo, vista a los ciegos. Todas son profecías de Isaías que vienen como mensajes de profecía esperanzadora. Entonces es importante entender de que cuando se habla de profetas, no se habla de personas que predicen el futuro como el mundo nos dice que son nosotros, sino que básicamente, ¿qué es? Son personas que hablan las palabras de Dios. ¿Por qué es importante entender esto? Porque hoy por hoy ustedes se van a encontrar de que hay muchas iglesias protestantes, especialmente sin ánimos de señalar, pero es importante que lo sepamos como católicos, porque donde hay división, ahí está el patas. La labor de nosotros es volver a traer las ovejas que han estado separadas. Hay iglesias que se vienen manifestando con las profecías personales y hay que tener mucho cuidado con esto. Iglesias como la Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional, iglesias de Bethesda, muchas iglesias, sin ánimo de juzgar ni señalar, porque Dios se mueve en todas las personas que lo aceptan, en todas las personas que en un corazón contrito, ahí se mueve Dios y el Espíritu nadie sabe dónde viene y para dónde es, se puede manifestar donde sea. Pero hay que tener mucho cuidado con las profecías individuales. En ninguna parte de la Biblia se habla de profecías individuales. Es decir, que el cristiano por excelencia no busca a alguien que habla de las cosas de Dios para decirle, hey, ¿qué me va a pasar en un futuro? ¿Voy a tener o no tener trabajo? No, 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 no. Esa es la fe y esa es la creencia que Dios te llama a tener como cristiano. ¿Ya? Ninguna profecía puede interpretarse de manera personal y ya lo vimos. Todas son por inspiración del Espíritu Santo y eso le confiere a la iglesia. ¿Ya? Nosotros no creemos en profecías individuales. Juan, que hay personas que tienen el don de pronto decirle un mensaje a cada persona. Claro, son dones del Espíritu, pero no es algo que nosotros tengamos como doctrina en una iglesia que sí tienen como doctrina las otras personas. Es importante que nosotros entendamos eso. ¿De esto hay alguna pregunta? Claudia está preguntando por el chat, pero si puede, por favor, abre el micrófono porque nos permite a todos tener como aprender de esto. O sea, el tema del don del espíritu, no sé si es solamente mi impresión, pero siento que hay personas de otras iglesias que lo usan como manera de adivinar. O sea, yo tengo amigos cercanos que son de otras religiones, cristianos, que son protestantes, en fin, pero son como que, me pasó tal cosa, voy a preguntarle al pastor que tiene el don del espíritu para que me diga si me están haciendo algo, o para que me digan si tal persona está en mi contra, o sea, como lo toman como si realmente estuvieran yendo de un brujo o una bruja. Entonces, ahí era mi duda si ese don realmente se usa de esa manera como tan suelta, o no sé, o sea, yo siento a manera personal de que no está bien, pero no sé si Perfecto, Claudia, te entiendo y comprendo la pregunta. Es importante entender de que Dios puede inferir un don en una persona para que tenga el don de mirar el futuro. Sí, Dios es Dios y puede hacer lo que quiera, y el Espíritu puede hacer lo que quiera. El don de profecía es algo bíblico y que está en la Biblia, y el don de interpretación de lenguas es otro don que está ahí. El don de lenguas es otro don, y son cosas que pasan en la Iglesia Católica
pero que también de alguna otra manera el Espíritu se manifiesta también en iglesias protestantes y evangélicas. Pero lo que pasa es que este don ha sido manoseado, muy manoseado por las iglesias no católicas, ¿ya? Que obviamente yo te digo de que hay mucha payasada, por decirlo así, claro, hay mucha payasada, pero es de esas cosas que nosotros nos tenemos que cuidar, pero si nosotros entendemos de que siempre las profecías de la Biblia han estado en torno a un plan de salvación, uno entiende de que estas profecías individuales, tanto así, de alguna u otra manera, se resumen esto, en lo que Jesús le dijo a Tomás: ay, Tomás, bienaventurado lo que creen sin ver. ¿Por qué? Porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que no se ve. Entonces la espiritualidad del cristiano tiene que estar en que independientemente de lo que me esté pasando, yo estoy tranquilo porque va a pasar lo que Dios quiera que pase. Y si Dios en ese momento me concede crisis económica, emocional, espiritual, es porque hay una puerta escondida a Jesús y Dios quiere que yo aprenda algo de aquí. Siempre nuestra oración no debe estar encaminada: Señor, quita esto de aquí, aléjalo, rechazo. No, no, no. ¿Se imagina a Dios tirando la cruz, a Jesús tirando la cruz, diciendo: uy, eso está muy pesado? Yo no. El cristiano, por su espiritualidad, se le da de frente al problema y le pide a Dios: Señor, aparte de mí esta, pero si no, que me interesa para yo recorrer esto con firmeza, para hacer la versión que tú pensaste de mí cuando me concediste, Señor. Natalia Vieros tiene una pregunta. Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buenos días. Bueno, mucho gusto para los que no me conocen. Natalia, hace poco pues estoy como en las reuniones y he estado pues participando, me ha encantado y la charla de hoy ha sido súper buena, Juan David. Solamente quiero hacer un aporte. Yo hace poco estuve en un encuentro de líderes y hablando de este tema, pues nosotros también tenemos dones, o sea, no es una casualidad de que estemos aquí. Si estamos aquí reunidos es porque realmente nos tiene pues el Espíritu Santo llenos, algo nos quiere mostrar Jesús. Entonces, mi aporte es este test que mandé por el chat. Es una aproximación, no es una certeza de que te va a decir, o sea, nosotros tenemos unos dones, pero algunos tenemos unas habilidades de escuchar, otros tenemos habilidades de enseñar y demás. Entonces, este test nos ayuda como a direccionar si somos apóstoles, si somos evangelistas, si somos maestros de acuerdo pues a unas preguntas. Entonces me parece muy chévere, me gusta pues compartirles a ustedes para que también lo hagan, lo intenten, a ver qué les arroja, qué resultado les dan y ahí ya tienen como una dirección porque a veces uno se siente confundido, bueno, yo en qué soy bueno y para qué puedo aportar en la iglesia. O sea, cuál es como esa acción que puede de verdad enriquecer mi iglesia, mi parroquia, mi comunidad. Entonces, los invito para que lo hagan. Muchas gracias. Muchas muchas gracias a ti porque es un aporte súper valioso. Complementar lo que dices, que recordemos de que todos somos parte de un cuerpo, que todos los dones vienen de un mismo espíritu, que supongamos si en este momento yo puedo tener la habilidad para poder de pronto explicar este mensaje con facilidad, probablemente no se me dé con mucha facilidad, no sé, hablar de ciertos temas o por lo menos, voy a contar una experiencia aquí cortica. La primera, ayer o antier que estuvimos en una actividad de la pastoral juvenil, es la primera vez que yo estaba sentada delante de tantas personas y hubo un momento donde yo me preguntaban algo y yo estaba mirando a las personas y yo estaba choqueado. Y yo soy de las personas que a mí no me da o sea, yo tenía ni pánico, ese ni nada, pero yo que como que, uy, yo me decía, güey, madre, ¿en qué momento? Wow, o sea, yo nunca pensé en mi vida estar así, nunca pensé en mi vida y eso, muchas gracias porque nos invita a conocer es cuál es nuestro lugar en la iglesia y que Dios necesita a personas en todo lado, muchachos, en todo lado. Necesita personas amando los animales, amando la naturaleza, necesita personas amando, siendo buenos empresarios, siendo buenos artistas, siendo buenos marketing, siendo bueno de todo. Sigamos, muchas gracias por los aportes, sigamos entonces para ya estar finalizando. Eh, Sigo acá y bueno, importante entender algo, de que todos estos libros tienen género literarios. ¿Y qué significa eso? Pues que no todos los libros podemos leerlos como común y corriente, sino que supongamos en los salmos, pues tú vas a encontrar de que los salmos son libros como
que riman, que son de cantos y todo lo más, que son muy diferentes a un libro como Levítico, un libro como Josué o Jueces. Son géneros literarios y los libros están escritos en género literario. Existe el género literario de narrativa que incluye los relatos históricos, las leyendas, mitos, y su función es transmitir las verdades religiosas que no necesariamente son hechos históricos en el sentido moderno. Entonces, supongamos, Génesis tiene parte de esto y varios libros así. Hay otro género literario que es de legislación como Levítico, que son colecciones de leyes, códigos normativos, prescripciones rituales, jurídicas y morales. Hay otro género literario que es que es de profecía, que son los libros de los profetas mayores y menores, que son oráculos. Por eso uno va a leer oráculo de Yahvé, que quiere decir Dios a mí me dijo esto. Cuando digan oráculo de Yahvé es porque el profeta está queriendo decir estas son las palabras de Dios. ¿Ya? Entonces son oráculos, visiones, exhortaciones, lamentaciones, promesas de salvación, apocalipsis. Está también en poesías como los salmos, como cantares y todo lo demás. Entonces, esos son los géneros literarios que van a predominar en el Antiguo Testamento. Cuando tú comienzas a leer, entonces dices, aquí me va a hablar de leyes, entonces vas a entender de que te van a escribir como quien dice las leyes, no vas a esperar encontrarte algo como salmo. En el Nuevo Testamento tenemos las siguientes agrupaciones. Los evangelios, que son 4. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aquí voy a volver a reiterar algo que dije desde el principio y es, los evangelios, 2 evangelios únicamente son escritos por personas que conocieron a Jesús. De los evangelios, Mateo y Juan, porque Marcos y Lucas no conocieron a Jesús, no lo conocieron. Ellos eran reparceros y eran reamigos de Pedro y de Pablo. Uno de ellos incluso era doctor, no recuerdo si era Marco o Lucas que era doctor. Pero estos manes eran letrados y todo eso. ¿Qué quiere decirte? Que Marcos y Lucas son personas que para la época pues eran estudiosas, inteligentes, sabían leer y escribir, y que por su don y carisma, como venimos hablando de los dones y carismas que cada uno tiene, pues el aporte de ellos, ¿qué va a ser? Que como sabían y tenían el conocimiento para leer y escribir, podían escribir fácilmente los evangelios. Y se agarran a preguntarle por entrevistas a la primera comunidad cristiana de la iglesia primitiva, y escriben los evangelios de Marcos y de Lucas. El evangelio de Mateo y de Juan básicamente es lo que Mateo y Juan vivieron desde su punto de vista como tal. Vamos a tener Hechos de los Apóstoles, que Hechos de los Apóstoles es el mismo libro de Lucas, solo que el libro de Lucas es tan grande que se divide en 2. La primera parte se conoce como el Evangelio de Lucas, la segunda parte la vamos a conocer como Hechos de los Apóstoles. Entendiendo la naturaleza que les dije, Hechos de los Apóstoles va a contemplar las primeras creencias, porque lo escribe Lucas, de la primera iglesia primitiva, la primera iglesia cristiana. Entonces, aquí es donde vamos a ver de que cuando Pedro habla, todos los apóstoles se callan, de que cuando Pedro habla se unen 3000, que cuando Pedro habla se oye. Vamos a comenzar a ver la autoridad de Pedro, qué pasaba con la iglesia, qué pasó con San Pablo. ¿Y por qué pasó con San Pablo? Pues resulta que este pelagato, después de haber matado a la iglesia, después de haber perseguido a la iglesia más no poder, pues Dios lo alcanza, Dios se le manifiesta y este man se siente con la responsabilidad y es el más valiente de todos, pues de ir a predicar el evangelio. Y es tanta la fuerza que tiene este man que a pesar de no conocer a Jesús, escribe más de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Son las cosas que hace Dios. Cartas Paulinas y Hebreos, que son todas las cartas que nosotros vemos acá. Y tenemos las cartas católicas, que son las cartas que se escribe Santiago, Pedro, Juan y Judas. Y por último, el libro de Apocalipsis. ¿Qué géneros literarios van a predominar en estos libros? Pues el género literario de los evangelios, que es un género específico que combina elementos narrativos, discursos, milagros, la presentación de una identidad, la misión de Jesús. Se distingue por sus diferentes perspectivas teológicas. Por eso es que hay 4 evangelios de diferentes perspectivas de cada uno. Está el género literario que es Hechos de los Apóstoles, que es una narrativa histórica con elementos teológicos que relata inicio y la expansión de la iglesia primitiva. Están las cartas, que tiene varias finalidades, que es una instrucción doctrinal, es decir, cómo tienen que comportarse. Por eso es que las cartas las va a mandar en su gran mayoría Pablo, que Pablo
le da juguete a la mayoría de iglesias. Imagínense Pablo mandando cartas hoy por hoy a las iglesias que hay, estaría loco ese man. Cartas, exhortación moral, corrección de abusos, comunicación personal. Hay cartas paulinas y hay cartas católicas. Apocalipsis, el género literario apocalíptico. ¿Cuál es el género literario apocalíptico? Es el género literario que se dicen las cosas sin decirlas, como quien dice, yo no voy a decir Jesús, sino que yo voy a decir el Cordero de Dios, bajo el Cordero de Dios sin mancha de pecado. Yo no voy a decir mesa, sino que yo voy a decir el soporte de 4 patas. Yo no voy a decir el apóstol Juan, sino que yo voy a decir el hijo del trueno. ¿Ya? Entonces es como decir las cosas sin decirlas, y por eso es que en Apocalipsis vamos a encontrar muchas cosas así. He aquí que una virgen con 12 estrellas, he aquí que una bestia se mostró, entonces lo vamos a encontrar en ese tipo de lenguaje. ¿Qué vamos a encontrar al leer la Biblia ya para finalizar? Esto seguramente ya lo sabemos, pero no está de más repasarlos. Los libros, 73 más, es el numerito más grande, y los versículos es el libro más pequeñito. ¿Por dónde debo empezar a leer la Biblia? Yo te digo siempre, y aconséjale siempre a los muchachos a leer con los evangelios para que entiendan a Jesús, y ellos entendiendo la persona de Jesús, se les va a hacer muy fácil leer el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento va a hablar de Jesús. De perspectiva, Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento y el nuevo Moisés. Marcos hace énfasis en la humanidad de Jesús, mostrando emociones, compasión y tristeza. Marcos va a decir, Jesús hizo un milagro y después sanó y después convirtió el agua y después se va a enfocar en los milagros. Pero es como, a pesar de la humanidad de Jesús, hacía milagros. Mateo, por ser una persona que sabía, era leví, porque era recaudador de impuestos, era publicano y todo esto, pues entonces él se va a tratar, es cuadriculado, miremos algo como a Chosen, un Mateo muy cuadriculado, muy así, entonces este man va a darle, ¿qué? Un orden al cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento con Jesús. Por eso es decir, una genealogía de Jesús grandísima, pues, ¿por qué? Porque su público es los gentiles. Lucas enfatiza en la compasión y la misericordia, el amor de Dios por la humanidad, y Juan es el evangelio más teológico y reflexivo, profundizando en la identidad divina de Jesús. Cuando yo siempre les digo por dónde comiencen a leer, siempre digo yo, por el evangelio de Juan, porque hacer un evangelio que es muy reflexivo, como bien dice ahí, profundiza en la divinidad de Jesús. Y siendo humanos, ¿qué a nosotros nos va a estallar la cabeza? Saber entender de que había un Superman en la tierra, por decirlo así, era Jesús. Un superhumano que era divino. Y por eso es que Juan se concentra en toda esta divinidad de alguien que vino acá en la tierra. Por eso siempre aconsejo yo que comiencen por el evangelio de Juan. Sin embargo, comiencen por cualquier evangelio. Yo encuentro más afinidad con el evangelio de Juan. Vamos a entender características aquí rápidamente. Mateo va a escribir principalmente un público judío cristiano que está familiarizado con la escritura hebrea y las expectativas mesiánicas. Como él sabía leer y escribir, él sabía pues del Tanaj y de la Septuaginta, por eso su público va a ser un público estudiado. Se escribe 64 años después de la muerte de Jesús, 30 años después de la muerte de Jesús, porque es después de Cristo. Presentar a Jesús como Mesías prometido por Dios, ya lo vimos. Marcos, su público principalmente es una audiencia gentil. ¿Qué son los gentiles? Todos aquellos que no son judíos, por eso su evangelio es mucho más corto, enfocando en que Jesús hace todo lo que hace para llamar la atención de aquellos que no son judíos. Aproximadamente 35 años después de la muerte de Jesús, tenemos a Lucas, que también tiene una audiencia gentil. Él era el médico, es un médico gentil y compañero de Pablo. Este más o menos los escriben 40 años después de la muerte de Jesús. Y Juan, que se cree que este evangelio se encontró aproximadamente 60 años después de la muerte de Jesús. Y viene para una audiencia muy amplia, tanto judíos como gentiles y todo, porque trata de dar un mensaje transversal y universal a Jesús como el Hijo de Dios, y es la plena revelación de Dios, un Dios que decide manifestarse humanamente.
Bueno, hasta el momento pues hemos llegado al final de la presentación de la sesión del día de hoy, de la sesión formativa. No sé si a este momento tienen alguna pregunta que quisiéramos hablar, profundizar, algo que de pronto no haya quedado claro, alguna pregunta que hayamos tenido desde, no sé, desde siempre. ¿Alguna preguntita? Bueno, yo no expliqué bien o no entendieron nada o qué fue. Anda, yo tengo No, una pregunta. sí, Dani, dímelo. Bueno, es que eh, em, tengo una persona conocida que, pues no sé cómo definirla, si es católica, protestante, no sé, pero sí siempre se cuestiona mucho de quién decidió qué libros y qué no libros aparecían en la Biblia. Ya vimos que el Antiguo Testamento fue a partir de un concilio, pero quién, o sea, yo me imagino, o sea, supongo en mi ignorancia de que el Nuevo Testamento también, esos evangelios y esos libros que existen, fue a raíz de un concilio o quién toma la decisión. Claro que sí, mira, entonces eso está acá. Resulta que antes de que viniera Jesús ya existían dos escrituras, que era la Septuaginta y el Tanaj, la que están acá. ¿Acá sí la ven proyectada? ¿Sí la estoy proyectando? Sí, sí. Y eso ya existía. Y esto no es que haya una autoridad como tal que determinara, sino que son las escrituras que ya se conocían. No hay autoridad, sino que ya se conocían y era lo que utilizaba como tal. Cuando ya después de la muerte de Jesús, que hay una necesidad de decir, bueno, ¿qué escritura y qué palabra va a utilizar la iglesia de Cristo? Aquí es donde ya venimos y es en el año 382 donde el Papa San Damaso I es que le dice al mundo, mundo, el Antiguo Testamento está conformado por 46 libros, que es el Tanaj, más los 7 libros en griego que tenemos, y estar con los 27 libros. Esos 27 libros no se tenían, o sea que en este momento es donde el Papa San Damaso 382 le va a decir a Roma, Roma, pásame la carta a los romanos, Éfeso, pásame la carta a los efesios, Tesalona, pásame la carta a tesalonicenses, pásame la carta a los filipenses, pásame todas las cartas y las reúne todas y le va a decir al mundo por primera vez. ¿Qué ven aquí? Se llama Biblia. Hasta ese momento no existía un compendio con autoridad del Nuevo Testamento. Sí existía la Septuaginta que se venía dando como autoridad, pero los libros del Nuevo Testamento no fue hasta el año 382 que el Papa San Damaso I dijo, estos son los libros del Nuevo Testamento. Y son los mismos libros que se conservan hoy hasta en la Biblia protestante. Así que si tu pregunta es desde qué momento, es desde el año 382, donde se establece con la autoridad en ese concilio de Roma por el decreto de Dámaso, los libros que va a tener la Biblia católica como tal. Más adelante, en el año 1520 y pico, es donde los protestantes van a volver al Tanaj únicamente y como el Tanaj no tiene en el Antiguo Testamento los libros griegos, ellos quedan con 39 libros, pero van a conservar los 27 libros del Nuevo Testamento, que fue los que la Iglesia Católica estableció en ese año, que la Iglesia Católica recopiló, que la Iglesia Católica tradujo al latín, que la Iglesia Católica hizo todo el trabajo como tal. Dani, ¿queda de pronto respondida tu pregunta? Sí, sí, Juanda, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Hay alguna otra preguntita que podamos tener? Yo, buenos días. Juan David, me gustaría tener claro el tema de la Biblia de Reina Valera, o sea, ¿qué denominación tiene? O sea, Es protestante. protestante. Sí, la Reina Valera es la Biblia por excelencia de los protestantes. Es la Biblia por excelencia de los protestantes. Incluso, no sé, probablemente podría decir que es la Biblia de pronto más antigua que tienen los protestantes como tal. Pero no estaría muy seguro, de pronto alguien si lo puede buscar y ya nos claridad, pero creo que es la Biblia es la Biblia, sé que es la Biblia por excelencia de los protestantes, pero sí es una Biblia protestante. Aquí voy a explicar algo que se me acaba de venir a la mente que me parece muy bueno compartirlo, y es lo siguiente. Resulta, ustedes saben por qué Yahvé y por qué Jehová, y eso es importante que lo entendamos, por qué los protestantes utilizan Jehová y por qué nosotros utilizamos Yahvé. Aquí lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. Resulta que Dios le dijo al mundo, cuando Moisés
cuando Dios se le aparece a Moisés en la zarza ardiente y le dice, vea, haga esto, y Moisés le dice, pero si me dicen de parte de quién voy, de parte de quién voy a ir, y Dios dice ahí que yo soy el que soy. Y yo soy el que soy se traduce como YHWH. Eso es yo soy el que soy. Resulta que al pasar del tiempo, bueno, escribían sin vocales, por lo cual solo eran consonantes. Es decir, todo el idioma estaba exento de vocales. Por ende, solo se escribían las consonantes. Y esto era yo soy el que soy. Resulta que al pasar del tiempo, los creyentes, los judíos, por respeto a Dios, dejaron de referirse a Dios como yo soy el que soy y comenzaron a referirse a Dios como Adonai o Edonai, que significa el Señor, ¿ya? Resulta que cuando hay toda esta traducción al latín por parte de San Jerónimo, porque toda la Biblia protestante, la Reina Valera, está basada en la Biblia Vulgata, es decir, la Biblia de San Jerónimo. Ellos no están basados en directo, ellos están basados en la Biblia Vulgata, la Biblia en latín. Resulta que al traducir al latín la letra Y se va a convertir en J. Cuando traducen la H, como la acá otro color, se va a traducir en H. Cuando traducen la W, se va a traducir en B. Y cuando traducen la H, se va a traducir en H. Y resulta que ellos van a meter las primeras vocales de Adonai o las primeras vocales de Edonai. ¿Qué quiere decir esto? Que la palabra métala y acá, va a estar métala o acá, va a estar la O y métala acá. Es decir, que el Dios de ellos del Antiguo Testamento y como se refieren ellos en el Dios, va a ser una palabra compuesta. No es una palabra simple, por ende, no es el nombre original de Dios. ¿Ya? El nombre original de Dios, por los estudios científicos, es Yahweh, que es Yahvé, que como nosotros los conocemos. Y eso es una principal diferencia que nosotros tenemos al referirnos a Dios. Aquí una cosa, Juan, entonces cuando ellos dicen Jehová, Señor de los ejércitos, Jehová esto, Jehová lo otro, entonces están haciendo una herejía. No, 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 usted puede referirse a Dios como papito, como mi amor, como usted quiera y Dios lo va a entender. O sea, no caigamos en esa escrupulosidad religiosa, las cosas como son. Dios mira lo que es importante al corazón humano, no caigan, pero sí es importante que como católicos entendamos de que hay una historia que nosotros no podemos olvidar y es la historia que nosotros nos da el fundamento de ser católicos. Y por eso como católicos nosotros contemplamos la escritura, pero también la tradición, pero también el magisterio de la iglesia. Y es eso lo que nos da contenido a nosotros como católicos. Es importante que entendamos esto, como digo, no para pelear, porque eso no es para pelear. Esto es simplemente para que entendamos y con la misericordia de Dios podamos explicarle a aquellos que no saben. Porque generalmente ustedes se van a dar cuenta cuando, vea, yo les aseguro que saliendo de acá, en menos de un mes, ustedes van a tener conversaciones, van a acercar amigos protestantes y ustedes van a estar diciéndoles todo esto de la mejor manera. Se los aseguro. Vea, es que a veces es necesario pelear. Aquí ya salió una con el espíritu de Pedro, vea, cortando orejas, no le digo, pero bueno, todo hace parte de un mismo cuerpo y todo es necesario. Yo molestando. Pero bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quede como en este tema de la Biblia? Que tengamos como ahí. Bueno, Julián muchachos, ya tenía la aquí ya no hay. mano levantada, no sé si Julián, que hace rato que tiene la mano levantada. Es que aquí no veo. Julián. Preguntar algo. Sí, Juan David, ¿cómo estás? ¿Qué más, Julián? ¿Cómo vas? Aló. ¿Qué más, Bien, Julián? yo tengo ¿Cómo una vas? preguntita cuando hablaste. Bien, bien, gracias a Dios. Cuando hablaste del tema de los libros sapiensales, Ujú. vos cómo lo explicaste, pues que antes estaba en ese mundo, es decir, cuando uno lee esos libros de Piense y Hágase Rico, lo de Joe Dispenza, Secretos de la Mente Millonaria, eh, si se sale un poco del tema pues de la fe, si de pronto no está bien desde el punto de vista de la fe, empezar a leer esos libros de pronto pues de crecimiento personal o de finanzas personales, digamos que
¿Cómo lo ves vos desde el punto de vista de la fe? Obviamente, pues, la palabra de Dios lo primero y es lo que a mí me marca en mi vida, pues, pero sí estoy en un proceso de empezar a mirar un tema de crecimiento personal y de finanzas personales, y estaba leyendo esos libros, entonces quería, desde tu experiencia y de tu conocimiento, cómo es ese tema, si, digamos, lo desenfoca uno de la fe, lo desenfoca uno de Cristo, o cómo lo ves. Mira, Y empezar a leer esos libros sapiensales, pues, si no esos libros, o está bien, o uno extrae lo bueno, pues, obviamente uno extrae lo bueno de otras cosas, de otras corrientes, pero la fe primero, o sea, la palabra de Dios y los evangelios es primero que todo, ¿no? Pues para mí. gracias Julián, muy importante tu observación. Muchachos, lean lo que quieran leer, lean lo que quieran leer y yo principalmente, si es una herejía leer ese tipo de libros, pues yo soy el más hereje de todos. Entonces, pues porque yo, más allá de todo eso, entender, Juli, algo y es que hay personas que en medio de su desconocimiento se han también encargado de estudiar las realidades de la vida y las verdades desde otro punto de vista no religioso. Y es eso lo que a nosotros como católicos nos ayuda a comprender la realidad como tal, porque somos nosotros los que podemos decir, todo esto está acá. Pero obviamente si yo veo que en ese momento me estoy leyendo un libro de Daniel Goleman, creo que se llama así Inteligencia Emocional, y yo digo, uy, este man todo lo que habla acá, todo esto es pura espiritualidad del cristiano, pero claro, yo leo muchas cosas ahí empresariales, yo digo, aquí hay cosas muy aplicables que es sabiduría humana, y la sabiduría humana es muy importante. ¿Ustedes no recuerdan el pasaje de la Biblia que dice que había un empleado que el patrón lo iba a echar y que cogió y comenzó a rebajar la deuda a todo el mundo para estar bien con todo el mundo? ¿Y qué dijo yo? ¿Qué es lo que dice? Y él alabó la astucia humana. Y Jesús dice a nosotros, ustedes tienen que ser astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Y astutos como serpientes quiere decir que usted humanamente se va a enfocar por humanamente hacer lo que le corresponde humanamente. ¿Ya? ¿Eso qué significa? Pues de dotarse lo que tú puedas humanamente saber para ejercer buenos negocios, para hablar desde una psicología, para hablar desde una teología y todo lo demás. Todos esos libros son muy sanos que los leas, pero como te digo, entendiendo que en el momento en que ya comencé a leer algo que pueda, porque esos libros caen en la tentación de decir yo esto, yo lo otro, y que todo depende de ti para alcanzar, es que eso es una mentira, no todo depende de nosotros, hay cosas Ujú. que, Sí, es decir, cuando Dios abre nadie cierra, cuando cierra nadie abre y llore la papá, son las cosas de Dios, aquí no nos pongamos a inventar cosas, las cosas de Dios son así. Entonces, cuando el católico entiende eso, simplemente vos comprender de que la sabiduría que está leyendo habla de una sabiduría terrenal y una sabiduría humana que es muy importante entenderlo porque te va a permitir no tropezarte tanto. Son las historias, las lecciones de vida que muchas personas recopilan y te estás adelantando 30 años, 40 de vida de tropiezo cuando lees un buen libro, ¿ya? Pero importante de que al momento que sintas de que estás separando tu fe cristiana, que entendas de que simplemente vas a ir a rescatar lo bueno como tal. Terminátelo, no lo mires con ojos así ya. Incluso yo te digo una cosa, en algún momento, porque a mí me gusta todo este cuento a veces como digo que si yo hubiera sido un sacerdote, yo hubiera sido un exorcista, porque me gusta todo eso, me gusta leer y todo eso. Y claro, me ha tocado leer cosas como de otras religiones y todo eso, pero, y eso no hace que mi fe tambalee, pero es lo que me permite conocer lo que piensan ellos, ¿ya? Y al Ya, permitir sí. conocer lo que piensan ellos, me hace hablar un mismo idioma con ellos en vez de juzgarlos, sino que me hace entender ellos por qué piensan así. Así que lo más importante de todo es que tú puedas encontrar como ese punto de equilibrio en lo que viene y no viene verdaderamente revelado por el Espíritu Santo, que es cuando tú ya lees que tú dices, esto es una verdad y esto ya es como sabiduría humana. Esto es sabiduría de Dios y esto es sabiduría humana. Y la idea es que vos coloques en un orden lo que te sirve, lo que no te sirve, pero claro, Juli, vos puedes leer lo que querás. Lo importante es que nunca nos vayamos a separar de lo que la Santa Iglesia dice. Gracias, Juli. Claudia Ok. tiene levantada la Listo, papá, mano. gracias. Creo que nos van a dar juguete porque nos hemos demorado, Meli, ¿cierto? O podemos hablar un poquito. Tranqui, tranqui, podemos hablar. Ah, bueno. Bueno, algo ahí rapidito con respecto a lo que hablaban ahorita, y es que en el proceso, mientras yo estuve tomando terapia, cuando yo tomé terapia, no la tomé con una psicóloga católica, sino que pues ella tenía sus otros tipos de creencias, y algo que me pasaba muy chistoso y era que ella siempre me decía, Clau, es que vos tenés que aprender a delegar, suelta, no sé qué, y yo en mi mente, no me vas a decir que al universo, por favor, no me vas a decir que al universo. Entonces, yo creo que
o sea, para mí el universo son estrellas, planetas y ya, no es más, no me mueve, no me nada. Entonces, creo yo que es como en parte de eso que nos dan, como a quién le vas a soltar. Pues no le vas a soltar eso a la luna porque está en conjunción con Saturno y está Mercurio retrógrado, no, sino que le vas a soltar las cosas a Dios. Yo creo que es más bien como saber orientar dónde poner las cosas que vamos aprendiendo en el camino, porque no todo el tiempo nos vamos a, lo que vamos a leer va a ser religioso, sino que hace parte del mundo, hace parte del humano, pero pues es como saberlo poner y buscar en nuestra vida, siento yo. Y obviamente que tengamos una fe muy bien estructurada, porque si vos te pones a ver redes sociales, que uno más mantiene, digámoslo así, entonces te sale que, si tuviste un mal día hoy y estás como flaqueando en tu fe, y resulta que hoy es Venus ascendente, yo qué sé, te vas, con razón, si no estás como firme en tu fe, yo pienso más bien que es como fortalecer primero la fe y luego sí abrirse a conocer y a ver cosas que de pronto le puedan servir a uno también. Muchas gracias, así es. Incluso aquí nos escribe nuestra amiga Karen Lisset, es bueno tener diferentes posturas porque mi experiencia personal me ha permitido crecer en la fe. A mí, mi catolicismo, totalmente válido, es como conocer al enemigo, claro que sí, así lo debemos de ver, que cuando nos tratamos es para precisamente conocer cómo piensas y como dice Mónica, es porque no podemos juzgar lo que no conocemos. Y antes de entrar a juzgar es mirar cómo es que está pensando la persona allá para poder hablarle el mismo lenguaje de él, ¿ya? Muchachos, ¿hay alguna otra pregunta que tengamos antes de cerrar con oración? Bueno, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Padre Celestial, te damos gracias por habernos permitido dar y recibir tu conocimiento, porque hablaste por medio de todos, porque hablaste por medio de cada uno de los aportes que dimos acá. Te damos gracias por movilizar a las personas para que pudiéramos instruirnos. Te pedimos, Señor, de que aumente nuestra sed para darle contenido a nuestra fe, para nosotros poder ser católicos genuinos, ser católicos totalmente entregados, católicos conocedores de tu fe, respondiendo al primer mandamiento, que es amar a Dios con toda la alma, pero sobre todo con toda la razón, estando aterrizados en lo que creemos, dándole contenido a lo que es importante. Señor, te entregamos nuevamente lo que está encerrado en el fondo del corazón. Te entregamos todas las lloradas de la noche que nos hemos metido por las cosas del corazón. Te entregamos las depresiones, ansiedades. Te entregamos los momentos de soledad. Te entregamos, Señor, las preocupaciones por la plata, las preocupaciones por el trabajo, preocupaciones por una mujer o por un hombre, por cosas que son añadiduras, Señor. Te las entregamos a ti. Te pedimos que siempre nos mantengan con los ojos puestos, Señor, en las cosas de arriba, que nos des esa paz y esa tranquilidad en medio, Señor, de toda nuestra cruz. Que nos dé la valentía, Señor, para seguir en este mundo y seguir dándola toda, porque si no vamos a todo, ¿a qué vamos, Señor? Que nos sigas inspirando, que nos sigas iluminando, abriendo los caminos, abriendo las puertas. Que nos consolides más, Señor, en nuestros dones y carismas, que si hasta el momento de hoy no hemos visto a lo que realmente se nos da y somos buenos, Señor, seas tú a partir de este momento manifestándote en cada uno de nosotros, para que podamos conocerte más plenamente, conocer más al Espíritu, para ubicarnos y sepamos nuestro lugar en la iglesia. Señor, todas nuestras debilidades las presentamos para que sean fortalezas en ti. En nuestra debilidad seas tú, Señor, mostrando cabeza. No permitas, Señor, nunca que nuestros pecados y nuestras debilidades sean expuestas para detrimento de tu nombre, para detrimento de la iglesia. No permitas nunca, Señor, de que nuestros errores y nuestros tropiezos vayan a crear un mal testimonio, vayan a alejar a una persona. Que nuestras actitudes jamás, Señor, vayan a manchar tu nombre. Que tenga misericordia de nosotros y que protejas también nuestra integridad, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias a todos por todos, por la invitación, por todo lo que se viene. La verdad es que se viene ahorita en vivo
una etapa que es muy interesante, que es como, de buscar Biblia, darle contenido a todo lo que creemos y chévere a todos los servidores de Vivo, que sigan haciendo esto, que es un excelente apostolado, que hoy en este momento son 20 y así comienza todo, más adelante serán 1000, serán 2000, 3000, 10000, porque así comienza todo. Entonces, que se la sigan jugando por Dios, a todas las personas que encuentran este momento para unirse, que lo valoremos, que entendamos de que es el momento que dedicamos, que a Dios le podemos dar plata, muchachos, a Dios le podemos dar plata, le podemos dar cualquier cosa, pero le damos conforme a lo que Dios nos da. Lo único que tenemos dentro de nuestro albedrío para darle a Dios es nuestro tiempo, lo que elegimos. Y que ustedes reserven este tiempo para Él, es lo que voluntariamente es la ofrenda agradable a Dios, es donde se une tu corazón y tu intención con el propósito divino. Entonces, que siempre lo aprendan a valorar estos espacios que son muy bendecidos y bueno, que sigan liderando todo este grupo. Muchas gracias por la invitación y pues espero poder estar en otra sesión formativa, que pues esto me encanta también, formar a todos mis amigos, ¿no? Y ya. Nos vemos muchachos y muchas gracias por todo. Muchas gracias, Juan, de verdad, por la charla, por hacer todo muchísimo más dinámico, porque es un tema bastante complicado como de digerir. Gracias por compartir, por responder todas las preguntas, por tener tanta disponibilidad desde el momento en que te escribí. Y nada, esperamos pues que nos puedas acompañar en en algún otro tema, que sabemos que de alguna forma toda tu misión y todo lo que sirves es justamente todo lo que tiene que ver también con la apologética y con la Biblia. Entonces, muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Aquí el problema es que se vayan a aburrir de mí. Aquí siempre y cuando